Perdón, la lista, no sé si se tomó ya lista. No, ahorita voy a tomar. Ah, gracias, Inge. A ver, Bedón, Roberto Bedón, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jefferson Castro, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Richard Chano, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Álvaro Aro, Aro, Corincho, ¿cómo? No lo escucho. ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hay un micrófono abierto ahí, por favor, que no. Fabricio Isa Inge. Ya. Génesis, Presente. Macas, Maldonado, Presente, ingeniero, muy buenos días. buenos días. Cristian Oña, Presente, Inge, buenos días. Paucar, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Milton Ramos, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jorge Taco, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Lenin Vivar, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Rubén Zambrano, Collago, ¿Cómo le va, Inge? Presente. buenos días. Spin, Jessica, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Fabricio Isa, Edwin López Castillo, Presente, Inge. Diego Núñez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Ollana, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Pinza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. ¿Alguien me falta? Pozo, Inge, buenos días. Buenos días, profe. Diego Guarotuña. Guarotuño. Oso. Muy amable. Presente, Inge. ¿Quién más? Inge, el joven Rubén también tiene problemas para conectarse. Está en el chat, pero vuelta le mando. Y también Fabricio Isa también pone en el chat. A ver, aquí tengo a Pozo, Fabricio Isa, ¿ok? Fabricio. Y Maldonado. Y el joven Rubén también. ¿Rubén qué? Rubén, déjame ver, Inge. Rubén Zambrano. Ah, Zambrano. Zambrano me pareció verlo por ahí. Ajá. Entonces está aquí Zambrano. Sí. Maldonado, ¿dónde está? Sí está. ¿Quién era el otro? Fabricio Isa. Isa. Ok, muy bien. Listo.
A ver, chicos, una cuestión importante antes de comenzar. Estamos en la recta final. Ustedes saben que ya estamos en la recta final, a las puertas del examen. La semana que viene es la semana de refuerzo académico. ¿Sí estamos claros? Entonces, para esa semana de refuerzos académicos nosotros vamos a hacer una actividad de tipo práctica, como hemos hecho ya algunas veces, con ejercicio. Yo les voy a traer una serie de ejercicios y ustedes van a resolver. Nos vamos a dividir en grupos, como hicimos ya algún ensayo unas 2 semanas atrás. Entonces, vamos a trabajar en grupos. Es lo que está establecido incluso por el vicerrectorado, de que se trabaje en grupos. ¿Ustedes tienen grupos creados ya? Génesis. Sí, Inge, tal como estamos haciendo el proyecto. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a manejarnos con esos grupos del proyecto que tienen 4 o 5 integrantes, ¿no es cierto? Entonces, necesito por favor, Génesis, su ayuda y la necesito ya ahorita mismo, si me puede enviar a mi correo. La lista con los grupos. Me pone grupo 1, los integrantes, y en negrita o con alguna forma de señalarlo ahí, resaltándolo, cuál va a ser el líder del grupo. A cada grupo hay que ponerle un líder, una persona que es el que va a compartir la pantalla y dirigir al grupo para ir haciendo los ejercicios. ¿Ok? Ok, Inge. Me puede ayudar con eso. Ya con nosotros paralelos ya hemos resuelto el tema. Ya les pregunto ahorita quién va a ser los líderes y ya le envío su correo. Ya, entonces mire, les voy a dar 3 minutos para que hagan eso y se comuniquen ahorita con Génesis. Conversen con Génesis y definan los grupos un momentito y los líderes, porque eso necesito urgente ahorita. Tengo que enviar esa Inge, información. ¿o no le podemos hacer por aquí de una vez más rápido? Sí, ¿Le aquí molesto? mismo. Ya. Por eso, conversen ustedes aquí, les voy a dejar para que conversen. Ya, gracias, Inge. Ya. Chicos del grupo de Jessica Spin, ¿quién va a ser el representante? Una cuestión nada más. Por favor, preferible que alguien que ya tenga un poquito más de habilidades con la asignatura, ¿no? Para que les apoye a los demás, si es posible. Si no, no hay problema. Porque yo igual les voy a estar apoyando directamente. Bien, lo que sí requiero es que esa persona, el día que la próxima clase esté conectada con una computadora para que comparta su pantalla y eso. ¿Ok? Jessica mismo, compañero, por favor, para ese grupo. Ok. Del grupo de Oscar Maldonado, Luis Macas, Rubén Zambrano, Sandra Paucar o Richard Chano. Chicos, ¿Qué hubo, muchachos? ¿De clases o no? Luis, ¿quién va a ser el representante de tu grupo? Luis Macas, Oscar Maldonado, Rubén Zambrano, Sandra Paucar o Richard Chano. El Oscar Maldonado, pues. Luis Macas mismo estaba. Apuro. Cualquiera. Cualquiera. No hay problema. Ok. Del grupo 4 tengo Diego Gualotuña, Johnny Collago, Jefferson Castro. Alguien más que esté, no tengo más integrantes, alguien más que esté por fuera para incluirle en el grupo 4. Me faltan 2 más. Luis Pozo está también en nuestro grupo, compañero. Luis Pozo. ¿Quién más? Nadie más, estamos los 4. Y Luis Pozo Ya. es el representante del grupo. Ok. ¿Alguien más que no le haya enamorado del grupo para incluirle? Creo que nadie más falta. Listo, Inge, ya le envío ahorita mismo el archivo.
Inge, una consulta. Para poder hacer una revisión del proyecto antes de tener que presentarle, ¿cómo podemos coordinar con usted? Me mandaste el correo. Sí, yo le mandé por correo para que por favor me ayude revisando si estábamos bien los parámetros, si está Sí, correcto, si nos hace falta. Yo vi tu correo, pero le voy a ser franco, esta semana estuvimos terriblemente ocupados, pero terrible. Yo terminé ayer de trabajar, llevo 3 días consecutivos terminando de trabajar a las 11 de la noche. Lo que pasa es que esta semana se tomaron exámenes de certificación IBEC, que es un examen organizado desde Europa para los que se van a certificar en tecnologías de la información, en este caso de PowerPoint. Son los chicos que se están graduando ya. Y realmente, la verdad, no he tenido ni tiempo. Unos estudiantes me pidieron una tutoría el jueves y la verdad no pude porque los exámenes se extendieron por mucho tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es organizar una tutoría tal vez el lunes o el martes. El lunes, no, el día martes, ¿a qué hora sería, Inge? Porque el lunes tenemos El lunes, clase. por ejemplo, yo puedo... Ah, no, espérate, tengo que ver porque tengo un examen más que tomar el lunes. Pero yo el lunes podría en alguna hora, sí. Tengo que coordinar a qué hora es el examen, pero tal vez podría dedicarle una hora a una tutoría. O de pronto el martes a las 6 de la tarde. Porque yo después tengo clase a las 7. Yo después tengo clase a las 8. Podría ser a las... A ver, no, es que nosotros también tenemos del martes. Yo tengo clases del martes de 6 a 8. Ya. Antes a las 5. Tal vez podría usted a las 5. El martes a las 5. Tengo una reunión a las 4. No sé cuánto se demorará esa reunión. Espera, escríbeme por correo y yo te voy a contestar a ver cuándo podría ser. Dime cuándo tú podrías. Yo puedo el lunes, bueno, no solo tú, los que quieran, ¿no? Mejor Ya. es que mientras más se conecte, mejor. O sea, o el miércoles a las 6, no sé, Inge. No, tengo clase yo de 6 a 10 el miércoles. Yo puedo, mira, puedo lunes, te voy a decir lo que puedo, ¿ya? Ustedes se planifican. Ya. Podría el lunes, ya, en algún horario el lunes, en la tarde puede ser. Puede ser de lunes de 5 a 6, algo así. De lunes de 5 a 6, Inge. Ya. Mejor quedo con usted de una vez. Lunes de 5 a 6. Ya, pero coordine con otros más compañeros para que sea... Claro, con los de mi grupo, sí. Sí, con todo el grupo voy a coordinar para revisar eso. De hecho, tengo unos de otros grupos ahí que ya le voy a mandar un correo a ver si se conectan a esa hora también. Ya, perfecto, Inge. Entonces yo ya coordino con el resto de mi grupo y estaría el lunes de 5 a 6 para que nos ayude revisando. Por eso yo le envié por correo mismo para que nos ayude dando su opinión a ver si nos faltaba algo y ya Pero no tener listo. la verdad no te contesté porque la verdad esta semana estuve terriblemente ocupado. Ya te digo que acabé ayer a las 11:30 de la noche. Ya, listo, Inge. Entonces el lunes yo con todo le mando el correo para hacer el acuerdo de que el lunes de 5 a 6. Ya, perfecto. Ya, Génesis. Ya, gracias, Inge. ¿Lo Sí, lograron? listo, Inge, ya le envié al correo ya está en su correo. Ya, muy amable, muchas gracias. Otro favor que le quiero pedir es para que después me ayude con los listitos esos que hay que poner en el CIF. Sí, Inge, hasta hoy día estaba al día, solo me faltaría esta clase de hoy nomás. Sí, yo más tardecito voy a actualizar eso. Ya, gracias, Inge. Gracias, muy amable. Bueno, entonces de esa manera vamos a trabajar. Se van a armar en grupos, ustedes se van a apoyar entre sí. Yo me voy a estar, como hicimos la otra vez, me voy a estar conectando a los grupos, les voy a asesorar y vamos a dirigir cada una de las actividades que van a realizar. Yo les voy a poner incluso en la semana que viene una tarea que precisamente será subir el archivo ese terminado con los ejercicios. Lo que hagan en clase lo van a subir como tarea. No es una tarea que van a hacer afuera, ni que le van a dedicar tiempos de su tiempo libre, ni nada de eso. Ustedes se van a dedicar a estudiar. Pero lo que realicen en clase, ese rato después que termine, lo suben. ¿De acuerdo? Y lo van a subir como grupo. ¿Alguna pregunta Listo, adicional? Inge, está claro. No, está claro. Perfecto. Bueno. Ok, entonces voy a compartirle algo. Que es una presentación que vamos a ver el día de hoy. La presentación tiene 2 objetivos. Primero, cubrir el último tema que está en el sílabo,
que son los filtros digitales, de los cuales ya ustedes tienen información porque yo ya les mandé a hacer un trabajo de investigación en la semana 9. Así que lo que vamos a hablar aquí no va a ser totalmente desconocido para ustedes. Ese es el primer objetivo, tratar de cubrir los temas correspondientes a la última parte del sílabo. Y el segundo objetivo, que es el fundamental, prepararlos para y discutir aquí los temas fundamentales de lo que se va a realizar en la defensa del proyecto. Por cierto, ¿cómo están esos proyectos? ¿Ya acabaron? ¿Listos para defender? ¿Hay alguno que se pueda defender hoy? Inge, nosotros todavía del grupo 2 todavía estamos en los últimos toques haciéndole el proyecto. Para Ya, la parece- siguiente semana. Verán, la Me semana parece que que- viene, a la par de que van a ir trabajando en los ejercicios, van a ir haciendo la defensa. Como la defensa dura unos 15 minutos, yo me voy a ir a conectar a los grupos. Ese rato le dedicamos unos 15 minutos a defender. Usted defiende y después se dedica a hacer los ejercicios. Y así voy pasando por los restos de grupos, de forma tal que les queda todo el resto de tiempo de las 2 horas para que culminen esos ejercicios. Y así vamos a ir defendiendo también los proyectos 15 minutos, unos 15 minutos por cada grupo, 15 o 20 minutos. ¿Ok? Profe, ¿cómo sería la defensa para el proyecto? ¿Cómo sería la temática? La temática. Sí, o sea, de hecho, o sea, habrá de pronto preguntas, ¿cuántas preguntas se vendrá por parte Sí, suya? la temática O no son, sé. a ver, toda la esencia del proyecto es demostrar la simulación y diseño de un filtro FIR y uno IR. Usted tiene que demostrar uno IR y uno FIR, nada más. Yo no quiero, le voy a decir lo siguiente, no quiero PowerPoint, no quiero que se pierdan tiempo en fundamentación teórica ni en hablarme, nada de eso. Usted va directo cuando yo le diga, a ver, grupo 1, a ver, presénteme su simulación. Usted abre, no sé cuál de las personas es el que va a compartir con el programa. Esa persona tiene que compartir su pantalla con el MATLAB y la simulación en MATLAB. Directo al MATLAB. No quiero PowerPoint, no quiero nada de eso porque se pierde mucho tiempo en eso. ¿Ok? Entonces usted va directo al PowerPoint y dice, mire, nuestro grupo decidió diseñar un filtro pasabajo del tipo FIR con el método tal y más cual. Y mediante esta técnica de diseño hicimos estas simulaciones. ¿Bien? Entonces, a ver, la primera simulación que hicimos la voy a demostrar yo. Fulano de tal demuestra la primera simulación. Después puede venir el siguiente compañero del grupo y dice, mira, yo probé ese mismo diseño del filtro FIR para abajo, pero lo hice con este tipo de método. Y lo hice así, puse esto y puse aquello y se obtuvo esto. Considero que se logró un mejor resultado que el anterior por esto y por esto. Y así viene el siguiente, ¿ok? Chévere, profe. Por ejemplo, adicional. diga, unos dos o tres pueden dedicarse al filtro FIR y los otros 2 compañeros se pueden dedicar al IR, por ejemplo. Dígame. Profe, esta exposición de trabajo de fin de semestre será nota de una parte del examen final. Sería, ¿cómo sería ese porcentaje? A ver, el examen final en sí, en total, es el 40% de toda la nota. Ahora, dentro de lo que es el examen final, puede estar entre un 30 y 40%. Ya voy a verificar ese asunto. Muy amable, profe. Dentro de lo que es el examen final como tal. Bien. Eso ya le voy a verificar de acuerdo a lo que dispone ahora el vicerrectorado. Pero el examen final no se puede eliminar. Ojo con eso. La disposición que tenemos es que todo el mundo tiene que rendir examen final. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a revisar algo de los filtros digitales. Bien. Si tienen alguna duda aquí y que les puede servir para aclarar algo de su proyecto, lo revisamos incluso aquí. Bien. Bien, los objetivos de este encuentro son interpretar las características de los filtros digitales,
analizar las diferentes técnicas de diseño y valorar las diferentes aplicaciones que tienen los filtros digitales, ya sea de tipo FIR o de tipo IR. Bien. Primero vamos a hablar de forma general sobre los filtros. Bien. Los filtros, en el diseño de filtros selectivos en frecuencia, normalmente las características del filtro se especifican en el dominio de la frecuencia. Bien, eso ustedes lo saben porque se maneja con la función HW en el gráfico de la respuesta de frecuencia con respecto a HW, que es la representación de ganancia del filtro en términos del dominio de la frecuencia. Y entonces, hay dos aspectos importantes aquí que incluso ustedes lo van a tener que manejar con los filtros, que es su respuesta en frecuencia y su respuesta en fase. Para ello, normalmente en el diseño de cualquier filtro, ya sea FIR o IR, lo que se requiere calcular, un parámetro importante a calcular aquí son los coeficientes del filtro, que a la final son los que vienen determinando el orden del filtro. Eso que ustedes tienen que colocar ahí en el MATLAB como el orden. No es otra cosa que el número de coeficientes que hay que calcular. Y esos coeficientes son los coeficientes que están precisamente en la ecuación en diferencia que define el filtro. Y van a ver que son las mismas ecuaciones en diferencia que ya nosotros habíamos revisado en clase anteriormente. Entonces, hay que calcular esos coeficientes, B sub K y A sub K, que son los coeficientes del filtro, o los que precisamente definen la ecuación en diferencia. Una cuestión importante que tienen que tomar en cuenta es que en cualquier diseño de filtro FIR o IR deben cumplir con la causalidad. Recuerden que la causalidad para un sistema de tipo FIR o IR tiene que ver con que la respuesta al impulso del sistema sea igual a 0 para valores de n menores que 0. Cuando un sistema cumple eso, entonces el sistema se denomina causal. Por lo tanto, y ustedes lo vieron ya en las ecuaciones en diferencia que nosotros calculamos cuando vimos el tema de ecuaciones en diferencia, que esas ecuaciones son válidas exclusivamente para valores de n mayor o igual que 0. Esto es una cuestión importantísima, porque si no se cumple esto, no se puede implementar el filtro de manera real. Se llegaría a un filtro de condiciones ideales que desde el punto de vista práctico no sería implementable. Así que cualquier filtro FIR o IR que se diseñe, vamos a nosotros a partir de la consideración de que cumplen con la causalidad. Primera cosa. Los sistemas tienen que ser causales. ¿Sí está clara esa parte ahí? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto de la causalidad? Tiene implicaciones importantes en el diseño de los filtros que son selectivos en frecuencia. Primero, la respuesta en frecuencia, que a partir de ahora le vamos a denominar HW. Esto es precisamente lo que ustedes ven en el eje vertical aquí, de la respuesta en frecuencia del filtro. Por acá, por el eje horizontal, ustedes van a tener la frecuencia, y por acá, por el eje vertical, van a tener precisamente HW, que es la ganancia del filtro. Normalmente eso se expresa en dB, de acuerdo a cómo cambia la frecuencia. Entonces, esa respuesta en frecuencia HW no puede ser 0, excepto en un conjunto finito de puntos de frecuencia. ¿Quién garantiza esto? La causalidad. Esto lo garantiza la causalidad. El módulo HW no puede ser constante en cualquier intervalo finito de frecuencia. Otro requisito. La transición de la banda de paso a la banda eliminada no puede ser infinitamente abrupta. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? O sea que no podría ser un
una línea totalmente vertical a caída, sino algo Exactamente. en diagonal Por más ejemplo, o menos. si voy a implementar, por poner un ejemplo cualquiera, voy a implementar un filtro pasabado, lo ideal sería que ocurra esto. Lo ideal sería que ocurra esto de aquí. Sin embargo, eso sería lo ideal, pero eso en la práctica no se va a poder implementar. Ni desde el punto de vista de hardware, ni desde el punto de vista de software. Bien. Por eso, eso de forma abrupta así no se va a dar. Se van a dar otras condiciones que son aceptables totalmente para el filtro, por ejemplo, así. Eso es lo que en realidad se va a dar en el filtro. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Que la transición de la banda de paso a la banda eliminada no puede ser infinitamente abrupta. ¿A qué se debe eso? Bueno, en los sistemas analógicos, los filtros normales analógicos o que se implementaban con redes RLC, se debe a las propias tolerancias e imperfecciones de los propios componentes electrónicos. En el caso de los filtros digitales, se debe al truncamiento de HDN para conseguir la causalidad. Para usted lograr causalidad, usted tiene que aplicar una serie de técnicas de truncamiento. Ahí es donde vienen los métodos de ventana, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. El ventaneo, y por cierto, vayan tomando nota de esto, que son preguntas de la defensa del proyecto. Si quieren saber qué les voy a preguntar, estas son algunas de las cosas que les voy a preguntar. Hay que estar claro qué cosa es una ventana, qué es el ventaneo, en qué consiste el truncamiento, para qué sirve el truncamiento a la respuesta al impulso, por qué los sistemas tienen que ser causales. Todo eso son preguntas típicas de la defensa. Y por cierto que hay otro nuevo cuestionario sobre filtros digitales para la semana que viene. Como ya ahora tienen más práctica, más experiencia y más dominio del tema, pues les va a resultar mejor ese cuestionario. Bien, entonces, eso no se va a conseguir debido a que hay que hacer una serie continua de truncamientos. Y los truncamientos se hacen a través de una convolución, por cierto. Y ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, todo eso conlleva a que no se consigue de forma abrupta, pero sí se consiguen transiciones bastante aproximadas que son perfectamente aceptables para un filtro. Entonces, otra de las cuestiones es que las componentes real e imaginaria de HW son independientes y están relacionadas por una transformada discreta. A esta transformada discreta se le denomina principio de Hilbert. Ustedes seguramente deben haberlo revisado cuando analizaron la literatura que les pedí. El módulo de HW y la fase θW no se pueden elegir de forma arbitraria. ¿Bien? Son consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora del diseño de un filtro. En el diseño de los filtros digitales interviene esta ecuación que está aquí. ¿Dónde vieron esto ustedes, señores? No me van a decir que no la vieron. ¿Dónde vieron eso? A ver, Paucar, Sandra Paucar. Transformada Z. ¿Ah? La transformada Z. No, esto no es una transformada Z. No, sí tiene razón. ¿No se acuerdan de esto de aquí? ¿No es para un desplazamiento, ingeniero? No. ¿No se acuerdan de esto de aquí? ¿Qué tanto dolor de cabeza les hice sufrir con esto? Inge, ¿no es una función homogénea? Exacto. Sí, pero le falta algo más. Homogénea y particular. Correcto. Esto, señores, es una ecuación en diferencia, la solución completa de una ecuación en diferencia, donde esta parte de aquí es la solución homogénea y esta parte de aquí es la solución particular. Eso es. Y fíjense de dónde parte el diseño de un filtro, de esto. ¿Y quieren que les diga más? La respuesta en frecuencia del filtro sale de esto, de la división de esta parte de aquí entre esta otra parte de aquí. Miren lo que abajo.
Y esto de aquí, presten mucha atención. Y esto de aquí son los coeficientes del filtro. Precisamente los coeficientes que hay que calcular, porque son varios. Como eso es una sumatoria de productos y va desde 0 hasta m-1, pues entonces son un número X de coeficientes, B sub K y A sub K. Esos coeficientes son los que hay que calcular. Toda la simulación de esa que ustedes van a hacer ahí es precisamente para determinar el número de coeficientes que hay que calcular. Y se calculan con esta fórmula que está aquí. Y eso a la final es lo que implica el orden del filtro. Vayan tomando nota ahí, pregunta de defensa. Eso es lo que determina el orden del filtro. ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, no le entendí bien. ¿Será que de pronto puede explicar de nuevo esa parte donde que comentó la orden del filtro? Ya. Te decía que en el diseño de filtros, primero que el diseño de filtros, ojo con esto, se va a limitar exclusivamente a sistemas de tipo LTI. Lo primero que hay que cumplir es que sean de tipo LTI. Pregunta también de defensa. ¿Qué significa LTI? Que sean lineales e invariantes en el tiempo. Eso significa que tienen que cumplir con la propiedad de la linealidad y de la invariancia en el tiempo. Primera cosa. Segundo, si son LTI, se manejan por estas ecuaciones de aquí, que son ecuaciones en diferencia. Una ecuación en diferencia, que ya la hemos revisado anteriormente, tiene dos partes. Una solución de tipo homogénea, que es la respuesta a la entrada nula, y tiene una solución particular, que es la respuesta al estado cero. Ustedes perfectamente ya lo han calculado. Si a esa función se le saca la transformada de Fourier, que es llevar esta señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ustedes saben que esto se logra ¿con qué? ¿Quién me dice con qué se logra esto? Díganme. Eso se logra con una DFT. Recuerden que la DFT lleva una señal en el dominio del tiempo discreto al dominio de la frecuencia discreta. Y se calcula así. Observen que tiene incluso la misma forma de solución que la transformada Z. Solo que en la transformada Z era Z a la menos K aquí arriba. Aquí es E a la menos J por WK. Pero tiene la misma estructura incluso de la transformada Z. En conclusión, todo parte de una ecuación de diferencia. A eso se le aplica una DFT y se obtiene la respuesta en el dominio de la frecuencia, que a la final termina siendo el cociente aquí de estos dos sumatorios que ustedes ven aquí. Y estos coeficientes B sub K y A sub K son los coeficientes de diseño del filtro. Para poder diseñar ese filtro hay que ver cuántos coeficientes de esos hay, tanto B sub K como calcularlos. Eso es lo que determina el orden del filtro, el número de coeficientes esos que están ahí. Que a la final, ese orden termina definiendo cuántas etapas de diseño tiene el filtro. Termina definiendo cuántas etapas de diseño tiene el filtro. Eso le está indicando que yo no puedo aumentar el orden del filtro tanto como yo quiero. Mientras más aumente el orden, suele ponerse mejor el filtro, suele ser más eficiente el filtro, pero aquí hay que llegar a un compromiso entre orden y técnicas de diseño, porque el orden no puede aumentar tanto como se quiera, porque si no el filtro se vuelve muy complejo de realizar, tanto desde el punto de vista de hardware como de software. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita?
No, profe. Bueno, seguimos. Entonces, el diseño de un filtro digital básico consiste en aproximar cualquiera de las características de respuesta de la frecuencia ideal a un sistema que tenga una respuesta. Ya sabemos que lo ideal era esto que yo les dibujé aquí. Esto en el caso de un pasabajo. Esto sería en el caso de un pasabajo. En el caso de un pasabanda, lo ideal sería algo así. Vamos a tener una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2. En el caso de un pasa alto, sería algo así. Y así sucesivamente. Hay otros filtros también como el rechazabanda. En conclusión, esas serían las respuestas ideales, pero eso en la realidad no se va a lograr. Y tampoco necesitamos que se logre. Ojo con eso. Nadie está buscando llegar a la condición ideal porque para los efectos del diseño del filtro son aceptables ciertas consideraciones. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aproximarnos a eso utilizando esta expresión de aquí, que es la respuesta en frecuencia de una ecuación en diferencia. ¿Y cómo se llega ahí? Haciendo una transformada discreta de Fourier de la señal de la ecuación en diferencia. Entonces fíjense que aquí se los dice. Para diseñar correctamente el filtro hay que calcular adecuadamente los coeficientes A sub k y B sub k. Esta es la esencia del filtro. Ahí está el corazón del filtro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita? No hay. Qué bueno. Bien, esta es la representación de la respuesta en frecuencia de un filtro. En este caso se ha utilizado aquí como ejemplo un pasabajo, aunque se puede hacer para cualquier otro tipo de filtro. Entonces fíjense que miren lo que tengo aquí. El módulo. Cuando se representa el módulo estamos hablando de la amplitud o la magnitud de HW. Este módulo tiende a darse normalmente en dB, o sea, en valores logarítmicos. Entonces, observen que yo no logro la respuesta ideal, que sería esta cosa que está aquí en línea discontinua, pero sí puedo aproximarme bastante a ello. Y eso es lo aceptable, eso es lo permisible, eso es lo que vamos a tratar de lograr nosotros en nuestro MATLAB. El MATLAB le da este dibujo. Uno de los gráficos, que es la respuesta en frecuencia, el MATLAB genera una cosa como esta. Ahora, ¿qué debo yo garantizar en ese MATLAB? Que voy a poner aquí, porque esto es lo que usted va a buscar. Usted va a buscar algo así, en su MATLAB. Usted tiene que buscar, en primer lugar, que la banda de transición, que es esto de aquí, no sea muy extendida. Por ejemplo, un caso en que el filtro no sea muy bueno, puede ser algo así. O sea, una banda de transición extremadamente extendida aquí no sirve. Eso me daría un filtro de malas características. ¿Por qué? Porque yo mira, si yo tengo que cortar aquí a una frecuencia de 60 Hz, ¿qué es lo que me está diciendo esto aquí? Que me está dejando pasar una cantidad de frecuencias que tienen una amplitud bastante grande que están por encima de los 60 Hz. Entonces el filtro no está haciendo su función. No la está haciendo adecuadamente porque yo quiero que no me deje pasar señales mayores a 60 Hz. Y si pasan, que estén lo suficientemente atenuadas para que sean insignificantes.
Una de las cuestiones fundamentales en los sistemas de telecomunicaciones es, por ejemplo, la relación señal a ruido, en la que la potencia de la señal tiene que ser muy superior a la potencia del ruido. No porque no haya ruido, el ruido siempre va a existir. El tema es que al ser mucho más grande la potencia de la señal, el ruido queda enmascarado. Bueno, pues algo así va a pasar aquí. Que estas componentes que no se desean queden enmascaradas por las que sí se desean. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos 3 zonas importantes. Esto de aquí que se denomina banda de paso. Pregunta de examen. Banda de paso. Esta de aquí que se denomina banda de transición. Y esto de aquí que se denomina banda eliminada o banda de rechazo. ¿Tomaron nota de eso? Bien. Otra cosa, lo ideal sería que no existiera esta banda de rechazo. Si no la hay, sería perfecto, pero eso no se va a lograr tampoco. Ni tampoco pretendemos que se logre. Ojo, yo no estoy buscando que esto no exista, porque sí va a existir. Es decir, siempre tiende a producirse un pequeño rizado en la banda eliminada. Se le denomina rizado de la banda de rechazo, rizado de la banda eliminada. Esto, para que sea aceptable, tiene un nivel de amplitud aquí, que no debe pasarse de cierto rango. Por lo general, no debe superar los menos 40 dB. Bien, por lo general no debe pasar los menos 40 dB. También se puede dar la situación de un rizado aquí en la banda de paso. Hay algunas técnicas de ventaneo y de respuesta en frecuencia de los filtros que logran eliminar esa rizado de ahí. Por lo general, casi siempre se logra eliminar bastante ese rizado. Pero con algunos métodos se genera un pequeño rizado. Es aceptable un pequeño rizado aquí, que debe ser 1 más delta 1, donde delta 1 es el rizado de la banda de paso. Son unos muy pocos dB, entre 1 y 3 dB, no más de ahí, menos 3 dB. Entonces, esas son las condiciones para que usted diga, mire, el filtro me quedó bien. Aquí hay otra cosa que se toma en cuenta, que es la frecuencia de corte de la banda de paso y la frecuencia de corte de la banda de rechazo. La diferencia entre las dos me da el ancho de banda de esa banda de transición. Esto tiene que ser lo más pequeño posible. Esta diferencia entre estas dos frecuencias tiene que ser lo más pequeño posible. No vamos a conseguir el corte abrupto, es decir, no vamos a lograr que esto sea 0. Eso no se va a lograr. Ojo con eso. Si esto fuera 0, fuera lo ideal, pero no, eso no se va a lograr. Lo que tenemos que ver es que sea lo más pequeño posible. Y esas son las cosas que yo tengo que analizar. Esos son los aspectos importantes que tengo que analizar cuando yo haga mi simulación en MATLAB. Tengo que fijarme en esos aspectos que le estoy diciendo. ¿Alguna pregunta? Cuando usted vaya al MATLAB a defender su proyecto y me muestra el filtro que va a hacer, a donde primerito tiene que ir es a este gráfico de aquí. El MATLAB tiene 3 opciones de reportes. Esta es la primerita opción que usted me va a dar. Después tiene otro reporte que es la respuesta de fase, que le da un gráfico más o menos así. Por ejemplo, para el field le da algo así. Lo cual le demuestra que hay una alta linealidad de fase. Hay que ver cómo se comporta la fase. Incluso este gráfico puede estar metido dentro de esto. O sea, hay una funcionalidad ahí en que los dos gráficos pueden aparecer al mismo tiempo.
Y el tercer gráfico que van a obtener es el diagrama de polos y ceros, que es un diagrama similar al de la transformada Z, donde aquí van a estar los ceros y los polos. Lo que se pretende en un filtro es que esos ceros y polos estén alrededor de una circunferencia. Y empiezan a haber polos y ceros por aquí afuera, ese filtro no sirve. Todos tienen que estar metidos dentro de una circunferencia, que es lo que está diciendo ahí, que todos los polos convergen de una forma finita dentro de una región de convergencia. ¿Alguna pregunta? Una Inge. No hay. O sea que estamos súper bien en esto para el proyecto. Inge, no sé los demás compañeros, pero lo que pasa es que no hemos encontrado un tema de una simulación muy clara o específica en la que nos podamos guiar. O sea, encontramos información en libros y todo, pero igual el manejo de MATLAB es lo que nos está complicando un poco. Y aparte, o sea, ejecutar los comandos que encontramos en el programa es en sí el inconveniente. O sea, porque de hecho... No. Ahí vamos por mal camino. Si están haciendo eso, van por mal camino. Primero, en los documentos que yo le facilité, que desde la semana 9 le estoy dando documentos de eso, y hay en la semana 12 y en la semana 15 también unos instructivos del proyecto, hay unos enlaces ahí para que usted se conecte a unos videos. ¿Ya vieron los videos? Ya. En el video le dicen cómo tienen que hacer esto. Hay dos formas de manejar el MATLAB. Ojo con esto. Una es por vía de comando, como usted está diciendo, por programación, que se requiere tener dominio del lenguaje C. Hay estudiantes que sí lo saben manejar porque han recibido MATLAB en otras asignaturas anteriormente. Pero si no lo sabe, no hay ningún problema. El MATLAB tiene una interfaz gráfica que usted no tiene que hacer absolutamente nada de programación. Absolutamente nada de programación. Es un programa donde usted va configurando parámetros nada más. Tiene unas ventanitas con unas pestañitas aquí. Por ejemplo, tiene una ventana así. Como usted ingresa cualquier programita que le dice, vaya haciendo esto, ¿no? Tiene una pestañita aquí, usted le da clic aquí y se le despliegan opciones. Ahí no tienes que programar absolutamente nada. Usted simplemente selecciona el método de ventana, en otra selecciona el orden, selecciona la frecuencia, en otra selecciona la frecuencia de paso, la frecuencia máxima de Niquit. O sea, esto es un programa de aplicación nada más, donde usted selecciona parámetros. No tiene que programar nada, nada de nada. Pero sí hay la opción de hacerlo por programación, sí lo hay. La ventaja de hacerlo por programación es que usted puede diseñar ya de manera muy más personalizada. Pero hay que tener más dominio del lenguaje C++. Pero si no lo tiene, no hay ningún problema. Yo le puse unos videos ahí para que entonces vean. entendería que solamente a lo que está planteado, entonces podemos modificar datos. Claro, sí. O Si yo no le estoy pidiendo más nada. Yo lo único, además, no tiene que ser un filtro real ni nada de eso. No es de una aplicación real. Usted tiene que diseñar un filtro FIR. Usted tiene que diseñar un filtro FIR y uno IR, nada más. No le estoy diciendo que sea de audio, de medicina, no. Sí, porque hay filtros específicos ya reales. O sea, no, existen filtros para electromedicina, existen filtros para señales geológicas, existen filtros para señales de audio, pero no le estoy pidiendo eso, es un filtro general. Usted dice, yo quiero un FIR hacia abajo. Entonces usted va al MATLAB y el MATLAB ya tiene en esa interfase que le estoy diciendo que lo tiene ya creado internamente, es exclusivo para simular filtros digitales, tiene para el pasabajo, tiene para pasalto, tiene para pasabanda, tiene para rechazabanda, y lo mismo para el IR. Y usted lo que va haciendo es, en esa aplicación, porque es una ventana de aplicación que se le crea ahí,
seleccionar parámetros nada más. Claro, aquí viene el punto. Para poder seleccionar los parámetros tiene que haber hecho todo este estudio que estamos haciendo aquí ahorita, porque si tú no sabes lo que es la ventana de Chebyshev, es como coger ahí, cambiar cualquier cosa y no sabes lo que estás haciendo. Si no sabes qué es la ventana de Hamming y para qué sirve, es como seleccionar cualquier cosa ahí inventándose porque no sabe para qué sirve la ventana de Hamming. Entonces hay otra ventanita ahí donde usted pone el orden. Aquí le dice orden, selecciona el orden. Entonces, usted aquí en una flechita aquí le da un clic, se le despliega un montón de órdenes ahí, o usted teclea el orden aquí. Usted le pone un orden de 10, de 20, de 30, de 40. Eso lo pone usted. Pero si tú no sabes lo que es el orden y no sabes en qué rango tiene que estar ese orden, ahí es donde viene el problema. Por eso tiene que haber hecho el estudio previo a esto. Y ese fue el estudio que yo les mandé a hacer en la semana 9, con suficiente tiempo, para que ahora no perdieran tiempo en eso. Ahora se va a dedicar al MATLAB. Pero señores, no tienen que programar absolutamente nada. Ni le estoy pidiendo que sepan lenguaje C ni nada de eso. Usted lo que tiene que abrir esa interfaz del MATLAB, que en el video tutorial, solamente viendo el video que le dura como 15 minutos, ya usted puede abrir esa ventana perfectamente. Hasta ahora, de los años que llevo dando esta asignatura, que ya son más de 5 o 6 años, no he visto un estudiante que no haya podido abrir la ventana. Todos lo han hecho y han hecho unos trabajos de excelente calidad. Así que no veo ninguna razón para que ustedes no lo logren. ¿Alguna pregunta ahí? No, Inge, gracias, está claro con lo que nos dijo. Por cierto, hay estudiantes que ya abrieron esta ventana de MATLAB, de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué dicen los demás grupos? A ver, ¿ya trabajaron con esa ventana de MATLAB? Sí, Inge. ¿Y qué, les resultó fácil o difícil? En el caso nuestro, sí. Fácil. ¿Sí o no? Sí, relativamente fácil. No es tan complicado, la verdad. Fácil, Inge, pero ahí. A dominarlo un poco más, profe. Ya, ¿qué es lo que tiene que dominar? ¿El MATLAB o los conceptos estos que le estoy diciendo? Recuerda lo que hemos hecho el estudio, ¿correcto? Podemos hacer... Cuénteme la experiencia para ir discutiéndola aquí, a ver cómo les va en el proyecto. Claro, o sea, hay algunas confusiones muchas veces en los conceptos de las ventanas que se manejan, o en este caso el tipo de función que se escoge ahí. Pero ya no sé si lo tengo aquí listo. Ahorita vamos a ver precisamente los tipos de métodos que existen, ¿no? Ajá. Hay varias, por ejemplo, por eso le digo, para el diseño de FIR hay varias técnicas. Una de ellas es el método de ventaneo, pero no es el único, ojo. Pero el método de ventana es pero creo que el método de ventana es el más adecuado porque le permite manejar magnitudes y frecuencias. Sí, en realidad no es el más adecuado. De hecho, no es el mejor de los métodos. Pero es el más simple, es el que más se utiliza porque fue el primero que se inventó incluso. Y es el más simple de manejar. Pero no es el único porque hay otros. Hay el método de respuesta en frecuencia, hay el otro de muestreo en el dominio de la frecuencia. Hay varios métodos, no se vayan a pensar que hay uno solo. Pero normalmente el que más se utiliza es ese del método de ventaneo porque resulta más simple de manejar. Ya lo vamos a ver ahorita aquí. Entonces, conclusión. No es necesario que la respuesta del filtro sea 0 en la banda eliminada. Ojo, se admite un pequeño rizado. La transición de la respuesta en frecuencia de la banda de paso a la banda eliminada es una región que tiene que ser lo más pequeña posible, pero tampoco tiene por qué ser 0. Ojo con eso. La frecuencia de corte define el límite superior de la banda de paso y WS designa el comienzo de la banda eliminada. La diferencia entre las dos es lo que define el ancho de banda del filtro prácticamente. Ahora, eso no tiene que ser 0 tampoco. ¿Ok?
Eso tiene que ser lo más pequeña posible, pero no tiene que ser 0. A ver, entonces, se permite también un rizado en la banda de paso, que se denomina delta 1, pero tiene que ser muy pequeño, extremadamente pequeño. El de la banda de rechazo suele ser un poquito más grande, pero no debe superar los 40 dB. Y miren cómo aquí le dice que normalmente estas magnitudes se miden en funciones logarítmicas, es decir, en dB. Para llevar una cantidad numérica a una cantidad logarítmica, tú tienes que aplicarle 20 logaritmos decimal de esa cantidad. Y le da en dB. Entonces, siempre hay un rizado máximo tolerable, tanto en la banda eliminada como en la banda de paso. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse. Entonces, en un filtro FIR de longitud M con entrada XN y salida YDN se describe por la ecuación de diferencia que habíamos visto hace un rato. Aquí están los coeficientes que yo tengo que calcular. Precisamente estos tengo que calcular. Esto matemáticamente se representa como una sumatoria. Bien, una sumatoria de productos. Y se llega finalmente a esto que está aquí. Señores, ¿dónde han visto esto antes? ¿Dónde han visto eso, señores? ¿Cómo se llama eso en...? La convolución, ¿no? La convolución, señores. Esto es una convolución. O sea que nada de lo que empieza a aparecer aquí con los filtros es desconocido para ustedes. Nada. Todo lo que hemos visto tiene un sentido lógico ahora para entender a los filtros. Las ecuaciones en diferencia, la convolución, la DFT, que ya la vimos, y la transformada Z. Las 4 cosas tienen que ver aquí con el diseño del filtro digital. Esto es una convolución. Bien. Ahora, esa función del filtro también se puede llevar a otro dominio, por ejemplo, al plano Z. Recuerden que para hacer esto, ¿qué uso? Díganme ustedes, ¿qué uso? ¿Cómo obtengo esto? ¿Cuál IGH de Z? Sí. ¿Con qué transformado? Con Fourier pasando del tiempo a la frecuencia. No, con Fourier no. Con la transformada. La de Fourier me lleva al dominio de la frecuencia. Aquí estamos en el dominio de ¿quién? Ah, perdón. Ya, con la Z. Eso se consigue con una transformada Z, señores. ¿No se acuerdan que la transformada Z era el producto de la señal que entra por Z elevado a la menos K? Una sumatoria. Era una suma era una serie infinita de potencias. Esto es la transformada de Z, no es otra cosa. Por eso le estoy diciendo que todo lo que hemos visto en clase hasta el momento, en todo el semestre, se está poniendo en práctica aquí. La convolución, las ecuaciones en diferencia, la transformada Z y la transformada discreta de Fourier. Todito, para entender cómo funciona el filtro. Y esa representación en el plano complejo, observe que se crea un gráfico de tipo circunferencia unidad que me genera a mí aquí una serie de puntos, donde estos puntos aquí son precisamente los polos del filtro. Y esto es lo que ustedes un gráfico como esto es lo que ustedes van a lograr en el diagrama de polos y ceros que tiene el filtro, que también el MATLAB lo genera. La idea es que estos polos de aquí y los ceros, que son precisamente los coeficientes que están en el numerador y en el denominador de la ecuación en diferencia, se coloquen dentro de la circunferencia. Aquí normalmente se colocan alrededor de la circunferencia, dentro de la circunferencia.
Cuando empiezan a quedar por aquí afuera, eso significa que hay puntos dispersos. Y las características del filtro no son las más ideales, las más adecuadas. Y usted lo va a comprobar que cuando consiga las mejores características en el filtro y se vaya al diagrama de polos y ceros, va a ver que todo se mete aquí dentro de la circunferencia. O sea, una cosa va de la mano con la otra. En resumen, que el problema de diseñar un filtro FIR consiste simplemente en determinar los coeficientes M, que es la longitud del filtro, y está definido por el número de coeficientes precisamente, bien, de H de N, a partir de una especificación de respuesta en frecuencia deseada, que se va a denominar HDW del filtro. Respuesta en frecuencia deseada. Bien, y ahora viene uno de los métodos con los que ustedes ya deben haber estado trabajando, que es el método de ventanas. Este es uno de los tantos métodos que existen, que sería el diseño de filtro FIL de fase lineal utilizando ventanas. Entonces, a partir de la especificación de la respuesta en frecuencia deseada, HW, se determinan las correspondientes respuestas al impulso unidad. Bien, y están relacionadas con la respuesta al impulso deseada por una transformada de Fourier. Esto es la transformada discreta de Fourier que nosotros ya hemos manejado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta transformada discreta de Fourier? Que para que esto tenga duración finita, ¿bien? Como es de duración infinita, esta transformada de duración infinita, para que el filtro tenga sentido, bien, hay que truncarla en algún punto. No puede siempre tener una duración de comportamiento infinito. Hay que truncarla en algún punto. Por ejemplo, en n igual m-1. ¿Para qué? Para obtener un filtro que tenga una dimensión finita, es decir, una longitud determinada. En este caso, una longitud m. Si no, ese filtro no tendría para cuándo acabar y desde el punto de vista físico no se puede implementar. Ni físico, ni virtual, ni nada. Entonces yo tengo que truncarla en algún punto. Y ahí es donde entra a jugar la ventana, precisamente, para hacer un truncamiento. Truncar la respuesta deseada al impulso del filtro a una longitud m-1 equivale a multiplicar, y tomen nota de esto, que esto es pregunta de la defensa. Aquí, esta es la esencia del ventaneo. Bien, es equivalente a multiplicar la respuesta al impulso deseada por una ventana rectangular. La ventana rectangular tiene una función como esta. Vale 1 cuando n está comprendida entre 0 y m-1. En realidad es una ventana rectangular. Así. De amplitud 1, donde empieza a tomar valores aquí que van desde 0 hasta m-1. Entonces tiene que coger una ventana de esa y multiplicarla por la respuesta al impulso del filtro. ¿Para qué? Para truncarla. En cualquier otro caso que no esté comprendida entre 0 y m-1, esa ventana vale 0. Cuando usted multiplica esa ventana por esto de aquí, se logra esto que está aquí. ¿Y qué es lo que finalmente obtiene? La respuesta al impulso del filtro. Como la amplitud de esta ventana es 1, pues entonces fíjense que aquí queda prácticamente este valor de aquí cuando n está entre 0 y m-1, y 0 en cualquier otro caso. Que a la final esto de aquí es la respuesta al impulso deseado del filtro. Bien. Multiplicar la función de ventana por HW de n es equivalente a convolucionar, ojo, es una convolución entre HW y W en W, que son las representaciones de la respuesta al impulso
y la ventana, pero en el dominio de la frecuencia. Es decir, que usted va a hacer una convolución entre dos funciones en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que equivale aquí al método de ventaneo. ¿Alguna pregunta, Stein? Entonces, esa convolución que le estoy hablando proporciona la respuesta en frecuencia del filtro truncado, como está viendo aquí usted. Y si a eso le hallamos la transformada de Fourier de la ventana rectangular, se obtiene una expresión como esta, que no la vamos a hacer ni nada desde el punto de vista matemático, nada más que la interpretación de dónde salen las cosas. El módulo de esa función de ventana es esto que está aquí, donde m es la longitud del filtro y omega es la frecuencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de utilizar ventanas en el diseño de un filtro? Juega un papel importantísimo en la respuesta de frecuencia resultante del filtro. Y tomen nota de esto, pregunta, ¿verdad que se lo estoy diciendo ahorita? Cuando yo pregunte y no me respondan, les digo, eso lo di en la clase anterior. ¿Para qué sirve el truncamiento, señores? El truncamiento sucesivo de la respuesta en frecuencia del filtro, o de la respuesta al impulso del filtro. Dígame. Nadie me dice. Ese truncamiento sirve para suavizar la respuesta del filtro, para suavizar, precisamente para que ¿A qué se refiere, perdón, Inge, con suavizar? Primero, ir eliminando los rizados esos que se van creando y que te quede una respuesta aproximadamente así. ¿Ven? Esta es una curva suavizada. No es una curva ni abrupta, ni que tiene rizado, ni aquí en la parte esta de acá. Porque esto sería una curva no suavizada. En la medida que yo voy haciendo esos truncamientos, voy eliminando todos estos rizados, voy logrando esta transición aquí aceptable que se desea en un filtro. Por ejemplo, este es el caso de un filtro pasa abajo. Eso a lo que se refiere el suavizado. Y eso se logra con los truncamientos por ventana, pero no es uno solo. Estos métodos generan una secuencia de truncamientos de ventana en orden sucesivo. Dependiendo del método, porque hay varios métodos. Hay método de Butterworth, hay método de Hamming, hay método de Chebyshev, hay método de Kaiser, el método de Kaiser. Hay varios métodos estos de ventana. ¿Alguna pregunta? Profe, en el filtro I pasa alto, ¿sería el mismo comportamiento del truncamiento? Igualito. O sea, yo estoy poniendo siempre el ejemplo del pasa abajo, pero esto es igual. En el pasa alto se obtiene algo así. Si no haces esos truncamientos, vas a tener aquí rizado. Y aquí también. Lo cual no es una respuesta suavizada. Fíjate que aquí te lo dice. Bien. Los grandes lóbulos secundarios dan lugar a una serie de efectos de rizados no deseados. Eso se elimina utilizando ventanas que no contengan discontinuidades abruptas en su característica del dominio en el tiempo. Tomen nota de eso, que es pregunta de cuestionario y de defensa. Anoten ahí. Verá que se lo estoy diciendo. Voy a poner un asterisco por aquí. ¿Cuál, Inge? Esto de acá abajo. Tomen nota de eso. Ya le estoy avisando ya cuáles son las posibles preguntas. Yo no tengo misterio con ustedes.
Anotado, Inge. ¿Ah? Listo, ya anotado. Ya, gracias. Bien, esto tienen ustedes por ahí en el libro y creo que está en el otro libro que les mandé a consultar. Son algunos de los métodos de ventana que existen. No los vamos a revisar todos porque son muchos. En el libro sí le explican en qué consiste cada uno y por qué cada uno de ellos logra una cosa, el otro le resuelve la una cosa, pero no logra lo otro. Entonces, si empezamos a hacer una comparación desde el punto de vista técnico, unos resuelven una cosa, pero no resuelven la otra, y hay algunos que llegan a un punto intermedio en que resuelven de mejor manera todos los parámetros y características del filtro. Por ejemplo, hay algunos que logran eliminar muy bien el rizado. Para lo que son los efectos de rizado los eliminan bastante bien, pero en cambio no generan muy buena banda de transición. Y hay otros que generan muy buena banda de transición, pero no resuelven muy bien lo de los rizados. Entonces hay que ir jugando con eso y llegando a un compromiso entre el tipo de método que se selecciona con el orden que le voy a colocar el filtro. Por ahí está casi todo la esencia del filtro. Entonces aquí tiene, mira, varios métodos. El método de Bartlett, de Bachmann, el de Hamming, que tiene dos versiones, el de Kaiser, el de Lanczos, Tukey, y hay otros más. Estos son de los de ventana. Bien. Yo, por lo general, ya le voy a dar un aviso por ahí. Los mejores resultados los he obtenido con esto. Aunque dice el libro que no, que hay otros mejores que este, pero los mejores resultados los he visto con este. Eso no quiere decir que usted se va a ir directo al Hamming y lo hace y se acabó. No, no, tiene que probar con otros para establecer un patrón de comparación. Una cosa que le voy a decir, yo les pedí diseñar un filtro FIR, ojo, y uno IR. Vamos a ponerlo aquí. Uno FIR y uno IR. Eso no quiere decir que usted va a coger una simulación y se acabó y resolvió el problema y se fue para su casa. No, 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 no. Aquí para el filtro FIR hay que hacer por lo menos 5 simulaciones. Y para el IR también otras 5 simulaciones. Y ojo, no le estoy diciendo que tiene que diseñar 10 filtros. No es así. Es uno solo. Por ejemplo, usted dice aquí, voy a hacer un pasabajo. Ok, haga un pasabajo. Pero, ¿cómo sabe que al hacer la primera simulación, esa es la correcta y no otra? Entonces, usted hace la primera simulación escogiendo uno de estos métodos de ventana, colocando un orden, colocando la frecuencia de corte, colocando la frecuencia de muestreo y todas las demás características que le pide ahí el MATLAB. Y obtiene un resultado. Ok, obtiene algo así. Vamos a suponer que obtiene algo así. Bien. Y dice, bueno, está bastante bien el filtro. ¿Cómo sabe que no puedo mejorar eso? Porque se puede mejorar, tal vez se pueda mejorar. Para eso tiene que probar, ir probando, haciendo pruebas. Una vez que usted hace la primera simulación, hacer las 4 restantes no le toma ningún tiempo. Son cuestión de minutos nada más. ¿Por qué? Porque lo que usted va haciendo es modificando los parámetros, le pone play ahí donde ejecuta le hace correr al programa y le vuelve a dar otra respuesta de frecuencia. Muy rápido, eso no se toma ni 5 minutos por cada simulación de eso. Hasta que usted vea cómo va cambiando la respuesta y obtenga el mejor resultado posible. ¿Alguna pregunta ahí? Inge, una pregunta. O sea, claro, las 5 vamos haciendo como prueba, como ahorita nos pide. Pero eso le vamos poniendo también en el informe, ¿no es cierto? O el final de las 5. Sí, eso lo pone en el informe porque el MATLAB tiene por ahí una vista imprimible. Usted le puede poner a imprimir o guardar o exportar estas cosas, estos gráficos que vas obteniendo. Cada filtro por cada filtro te da 3 gráficos importantes. El de fase
y el de Polo Heiser. Y todos ellos se pueden exportar a un archivito. Vaya, en el peor de los casos, hasta una captura de pantalla le puede sacar. Pero sí hay como exportarlo a un archivo. Gracias. Y ese es tu respaldo de que hiciste las simulaciones. Y no solo tu respaldo, sino que ahí está tu comparación. Después tú vas a llegar a una conclusión. Al final, cuando tú me diseñas el filtro FIR, usted tiene que llegar a una conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Ah, mi conclusión es que este filtro que quiero diseñar se hace por el método de Kaiser, que es mi mejor resultado, con orden tanto, con tal más cual cosa. Ya sé lo que te dio. ¿Cómo puedes llegar a esta conclusión si no hiciste comparación? A mí me ha pasado que llego a la defensa y el estudiante me dice, ah, mira, yo hice un pasabajo. Bueno, para mi pasabajo cogí una frecuencia de 4 kilohercios, le puse un orden de 50, cogí el método de Kaiser y se acabó. Obtuve esto. ¿Ya? Y el estudiante me muestra una cosa así. Y le digo, ya no hiciste más nada. No, yo ya hice eso, vi que me dio bien y ahí quedé. Ah, bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo ese rato le digo al estudiante, a ver, cambie el orden del filtro. En vez de Kaiser, coge el método de Hamming. Modifique la frecuencia de corte a tal valor. Selecciona esto y selecciona aquello. Y cuando viene a ver, le da un filtro con estas características. Le da una cosa así con un poquito rizado. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Le estoy demostrando al estudiante que hubo una solución mucho más efectiva que la que él propuso. ¿Y por qué el estudiante no se dio cuenta de eso? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo le estoy mandando a cambiar, yo le estoy mandando a probar con otros métodos, algo que él no hizo. Entonces, eso puede pasar en la defensa, que yo les demuestre a ustedes que puedo lograr mejores características que lo que ustedes tuvieron. Entonces, antes de que eso ocurra, es mejor que usted diga, mira, yo probé así, le hicimos esto, modificamos aquí, y hemos llegado a la conclusión de que la mejor solución se logra con este método, con este orden, con esta frecuencia y con estas características. Y una vez que tú tengas definido cuál es tu mejor criterio de diseño, ya tú puedes irte a la fórmula, porque todo el objetivo es que después van a ir a la fórmula y sustituir esos valores para calcular los coeficientes del filtro. Claro que eso no lo van a hacer. Ahorita no van a hacer eso. Ahorita solo es la simulación. Pero si eso lo fueran a hacer de manera real en la práctica, la simulación para lo único que le sirve es para saber cómo va a quedar el filtro. Después hay que calcular los coeficientes. Eso ya se hace con programas informáticos que calculan eso. El mismo MATLAB puede calcular eso. ¿Alguna pregunta? No les escucho nada. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Alguna pregunta adicional con eso? ¿Alguna pregunta adicional? No creo que hasta ahí, pero ya mismo deben venir más preguntas. Bueno, si ese es el objetivo de esta clase, que empiecen a hacer preguntas de cosas que a lo mejor no le quedaban muy claras. Bien, ahora vamos a hablar de los filtros IR. Igual que para los filtros FIR, también hay unos cuantos métodos de diseño para los filtros IR. Uno de ellos, y es el que de los que yo he visto que mejores resultados da, se denomina aproximación de Chebyshev. Dentro de las aproximaciones de Chebyshev es la que normalmente tiende a dar los mejores resultados. Dentro de los filtros IR está el Chebyshev tipo 1 y Chebyshev tipo 2, aunque también hay Butterworth y otros métodos.
Bien, como los métodos elípticos y estas cosas. Igual en el libro y en la consulta que ustedes hicieron, les explican todos estos métodos al detalle. Yo no voy a ponerme a explicar ninguno aquí a detalle porque toma demasiado tiempo. Ese capítulo es extremadamente extenso. Para eso les pedí que hicieran la consulta para complementar esta parte de aquí. El asunto es que hay que ir también probando con algunos de esos métodos. ¿Bien? Ahora, a diferencia de los filtros IR, no tienen una linealidad de fase como tienen los filtros FIR. Una característica importante de los FIR es su alta linealidad de fase. Cuando en determinadas aplicaciones, como ciertas aplicaciones de audio, por ejemplo, o de señales médicas, etcétera, se requiere muy alta linealidad de fase, se debe optar por diseñar un filtro de tipo FIR. Pero cuando los requerimientos de linealidad de fase no son imprescindibles, es preferible elegir como técnica de diseño un filtro IR, porque son más fáciles de implementar, son más fáciles de lograr y son menos costosos de diseñar incluso. Casi todos los diseños de filtro FIR se basan en el principio de diseñar primero un filtro analógico. Ojo, pregunta también de defensa. Todo criterio de diseño de filtro FIR parte del diseño de un filtro analógico. ¿Por qué? Porque es un campo bien desarrollado ya. Diseñar filtros analógicos es un campo bastante bien definido, desarrollado, del cual se dispone de mucha información. Usted puede aprovechar todas esas informaciones, características y técnicas que existen para diseñar un filtro analógico, lo diseña de forma analógica y después lo convierte de análogo a digital. Bien, porque se puede pasar del dominio análogo al digital mediante técnicas especiales de procesamiento. Esa es la idea. Se parte de un filtro analógico y después se convierte al dominio digital. Así se diseña un filtro de tipo IR. Igual tiene coeficientes que hay que calcular. Bien. Como parte de un filtro analógico, los coeficientes aquí se denominan ahora alfa y beta. No es A y B, sino alfa y beta. Pero tiene la misma estructura de un filtro digital. Su respuesta al impulso está relacionado con la respuesta en el dominio de la frecuencia mediante la transformada de Laplace, que es esto que está aquí. Y se calcula todo el diseño en base a las características que se requieren para ese filtro de tipo IR. Aquí entran a jugar el módulo y la fase, que están relacionadas con las características deseadas del filtro y la metodología que usted va a utilizar para el diseño de ese filtro. Hay varios métodos, igual que hay en los filtros FIR, hay varios métodos de diseño de filtros IR. Uno de ellos es el diseño de filtros IR mediante aproximación de derivadas. Esto consiste en aproximar la ecuación diferencial del filtro mediante una ecuación en diferencia equivalente. Ustedes ya saben lo que es una ecuación en diferencia. Tenemos el otro método que es diseño de filtro IR basado en la invarianza del impulso, cuyo objetivo es diseñar un filtro IR que tenga una respuesta al impulso unidad HDN. Y después diseñar filtros IR mediante la transformación bilineal, que suele ser el que más se utiliza. ¿Qué es lo que hace la transformación bilineal? Una correspondencia entre el plano S y el plano Z. A eso se le denomina transformación bilineal. Y permite superar la limitación de los otros dos métodos. Estos dos métodos por sí solos, cada uno de ellos tiene algunas limitantes. Con el método bilineal se resuelven las limitantes de estos dos métodos. En el libro están explicados con más detalle cada uno de estos métodos. Yo no lo puedo explicar aquí ahora porque no tenemos el tiempo para eso ahorita, pero ustedes lo pueden consultar. Bien. De todas formas, ya le estoy diciendo que este es el método que suele emplearse con más frecuencia, la transformación bilineal.
En resumen, los filtros FIR se utilizan en aplicaciones en que se necesita alta linealidad de fase. Hay varios ejemplos donde se requieren, en electrónica, en telecomunicaciones, se requiere alta linealidad de fase. Esta es pregunta de defensa también. Y esto es algo que tienen que investigar. Les voy a poner aquí un asterisco para que investiguen. Vamos a poner aquí, investigar esto. En internet hay cualquier cantidad de información de esto. ¿Qué cosa es lo que van a investigar? Aplicaciones. Por lo menos unas 3 o 4 aplicaciones de los FIR y unas 3 a 4 aplicaciones de los FIR. Pero aplicaciones ya reales. Bien. Aquí hay un ejemplo, este es solo uno. Usted tiene que investigar unos cuantos más. Por ejemplo, los FIR se utilizan en el campo de las telecomunicaciones. Cuando se trabaja con multiplexación de datos, por ejemplo, en la parte de multiplexación y de multiplexación. Y un ejemplo de ello es en la FDM. ¿Qué cosa es FDM? ¿Alguien sabe? Multiplexación por división de frecuencia. Correcto, multiplexación por división de frecuencia. Esto es algo que van a ver en Comunicaciones Digitales 2, tal vez conmigo. Esto en multiplexación por división de frecuencia, en que usted tiene que enviar varios canales de información separados por una frecuencia de portadora diferente, en la que tiene que haber un espacio suficiente para que las frecuencias de portadora, incluso se dejan unas bandas de guarda entre canales para que no se interfieran entre sí. Pues entonces aquí es importante la alta linealidad de fase para precisamente garantizar la separación correcta entre frecuencias en la multiplexación por división de frecuencia. La multiplexación de frecuencia es ampliamente utilizada en la radio, sobre todo en la radio de AM. Entonces, ahí tienen un ejemplo donde son bastante útiles los filtros de tipo FIR. Y usted puede investigar algunas aplicaciones más, porque en algunas aplicaciones de audio también se requieren de filtros de tipo FIR. En algunas otras aplicaciones de medicina también. Entonces, investiguen. Para que cuando yo le haga esa preguntita ahí en la defensa, usted me mencione 2 o 3 aplicaciones reales de los FIR. Y de la misma forma, se utilizan los FIR. Ahora, es recomendable, ojo con esto, porque lo mismo puede servir un filtro FIR que un IR en alguna aplicación específica. Pero si la linealidad no es un requisito indispensable, yo tengo una aplicación en que yo no deseo prestarle mucha atención a la linealidad porque no me hace falta. ¿Para qué me voy a meter con un filtro FIR? Suelen ser más complejos de diseñar. Sí tienen algunas características mejores como la alta linealidad de fase, pero suelen ser más complejos y difíciles de implementar. Entonces, preferible a lo mejor, si no quiero eso, pues me voy por un IR, que es más fácil, más simple, menos costoso y toma menos tiempo de implementar y diseñar. Bien, otra consideración, según el libro aquí, dice que para el diseño de filtro FIR, el método de diseño basado en el muestreo en frecuencia es el que mejor resultados da. Y con la aproximación de Chebyshev suele ser los que mejor resultados dan. Aunque yo he probado con el MATLAB, hemos probado con los estudiantes con el MATLAB, y por lo general uno de los métodos que nos da mejores resultados es el de Hamming, por lo general, pero eso ya depende del tipo de filtro que están diseñando. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos, hablen, conversen. No me dejen hablando solo a mí. No, y ya está ahí todo claro. Hay que continuar revisando. Sí, sí, de eso se trata. Hay que revisar ese resumito que hicieron ustedes en la semana 9, hay que leer el libro. Hay que dedicarle un poquito de tiempo a esto aquí. Es un tema largo y no es fácil, ¿no? Pero cuando se lee 2 o 3 veces te va comprendiendo muchas cosas aquí. Y sobre todo esa experimentación práctica que van a hacer con el MATLAB le da mucha más visión de lo que usted puede ver directamente solo en un libro. Por eso es la idea. Esa es la idea de poner esa práctica en funcionamiento. Inge, una pregunta. Con respecto al proyecto, el proyecto netamente no me quedó muy claro si es netamente solo práctico, es decir, solo la simulación, o tengo que hacer algún escrito o documento donde detallemos los valores seleccionados y justifiquemos desde luego. En la semana, ¿en qué semana fue que le puse yo un archivo en Word? Creo que en la 12, la 13, la 14 también le puse yo. Es más, creo que ahora en la 15 también le puse un archivo en Word que está ahí. Ya lo vamos a revisar, ya vamos a entrar ahí, porque yo veo que algunos estudiantes me hacen esta pregunta, como que nunca han visto el archivito este. Ese archivito está ahí, desde hace tiempo que le puse el archivito. Hay un documento en Word que les dice qué es lo que tiene que... A ver, el proyecto tiene dos componentes de nota. Bien, yo les voy a evaluar por 2 cosas. Una, el informe. Una, el informe, y 2, la defensa. Entonces, el informe valdrá el 50% de la nota de proyecto me refiero, solo de la del proyecto. Y la defensa el otro 50%. El informe tiene que cumplir con una serie de requisitos que yo se los puse ahí en el archivo de Word. Por ejemplo, hay que poner nombre de los títulos, nombre de los integrantes, objetivo general, objetivos específicos, fundamentación teórica en la cual se sustenta el proyecto. Tiene que poner la propuesta de las simulaciones realizadas, propuesta y simulaciones. Después tiene que hacer un análisis de resultados y por último finaliza con conclusiones y recomendaciones, además de la bibliografía. Esa es la estructura de cualquier informe académico. Y esos puntos están ahí en el archivo de Word que está subido en la plataforma. Ahí le dice claramente qué tiene que poner en cada punto. Esa es su estructura de informe. Si no cumple con la estructura, pues no tendrá ese 50% reglamentario. O sea, no es entregar cualquier cosa, ¿no? Es un informe bien hecho, porque además lo van a hacer en grupo. Y esto no tiene por qué recaer en una sola persona, porque ustedes van a dividirse las tareas aquí. De eso se trata, por eso están haciendo en grupo. Entonces tienen que entregar ese informe. Ese informe ya está creada una tarea ahí. Mejor dicho, la tengo creada, pero le voy a habilitar porque está en la semana 16. Ya le voy a abrir esa semana para que suban el informe. El informe es grupal, ojo, pero lo tiene que subir cada uno de los integrantes. Si el grupo 1 tiene 4 integrantes, los 4 tienen el mismo informe, porque además en el encabezado dice los nombres de los integrantes, ya yo sé que es igual para esas 4 personas. Por eso no hay ningún problema si está repetido, porque yo sé que los 4 hicieron ese informe. Pero cada uno tiene que subir el informe de manera individual.
porque yo le tengo que poner una nota ahí en la plataforma, que quede registro de la evidencia de la nota en la plataforma. Entonces, cada uno sube el informe. La defensa, ojo, la defensa se hace al grupo. Los 4 miembros del grupo se presentan a la defensa, pero a cada uno de ellos yo le hago preguntas de forma individual. Y estoy analizando a cada uno de forma individual cómo se desenvuelve, cómo maneja el MATLAB y cómo me responde a las preguntas que yo le hago. La nota de defensa es individual. Ojo con esto. Puede ser que usted saque 10 aquí, porque el informe está bien hecho. Pero puede que aquí no. Porque eso depende de cómo se defienda ahí usted en el día de la defensa. ¿Sí está claro? Yo le hago preguntas, no me respondió bien o no se desenvolvió bien. Bueno, aquí tiene 10, pero a lo mejor aquí tiene 7. Entonces tengo que sacar el promedio de estas dos cosas para darte tu nota. Por ejemplo, los 5, no sé. Esa sería tu nota de proyecto. ¿Ya? Y con esa nota después podemos manejar los otros porcentajes con respecto al examen final. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Gracias por la aclaración. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Alguna otra duda adicional con respecto al proyecto? Bien, otra parte del resumen es que los filtros IR se emplean generalmente en aplicaciones en las que la distorsión de fase es tolerable. ¿Ve? Si yo no tengo ningún problema con la distorsión de fase, puedo mejor optar por los IR, porque suelen ser más simples de hacer. Dentro de los filtros de tipo IR, los elípticos suelen ser los que más eficientes resultan a la hora de implementarlo. Miren, por ahí ya pueden tener una idea de por dónde podrían probar para que les dé mejores resultados. Un filtro elíptico es el de menor orden. Aquí hay una cosa importante, el orden. Mientras más bajo sea el orden, más fácil es de realizar el filtro. Más simple, menos costoso. Un filtro de orden muy grande puede conllevar a un número de etapas muy grande, lo cual lo hace difícil desde el punto de vista de implementación, diseño, etcétera, etcétera. Los filtros IR tienen la característica de que se manejan con un orden mucho más bajo que los FIR. Los FIR, un orden en un FIR está alrededor de los entre 50 y 80, por ejemplo. Por ahí, más o menos, se maneja el orden de un filtro FIR. En cambio, los IR se manejan con un orden más bajo. Por eso es que son más simples. Entre 10 y 20 más o menos. Mucho más bajo que los FIR. Entonces los filtros IR de tipo elíptico son útiles, por ejemplo, en ecualizadores de fase. Se podrían utilizar donde dan algunos resultados importantes. Aquí les dice. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se utilizan filtros de tipo IR con ecualizadores de fase en cascada, suelen dar otros tipos de complejidades que hay que tomar en cuenta. Bien, porque el número de coeficientes, cuando se utilizan combinaciones en cascada con ecualizadores de fase, empieza a aumentar el número de coeficientes a calcular, lo cual vuelve complejo el filtro. Y en teoría no se consigue ninguna reducción con respecto a otros tipos de métodos de diseño de filtro en cuanto al número de coeficientes. Y bueno, eso sería, en resumen, lo que teníamos para esta clase. Una revisión de los puntos fundamentales de los filtros, para que ustedes tengan más o menos una idea
de cómo podría ser ese proyecto, qué puntos podrían ser claves a la hora de preguntar, defender o tomar en cuenta en el diseño del filtro. Entonces esa es la idea y en base a eso tienen que trabajar ustedes, proponer el diseño de un FIR y de un IR. ¿Cuál filtro escojan? Ya eso es decisión de cada grupo. Hay unos que pueden escoger el pasabajo, otro el pasalto, otro el pasabanda, otro el rechazabanda. O incluso para un FIR podría ser un pasabajo y para un IR podría ser un pasalto. Puede ser así. Eso ya es decisión de usted. Otra cosa más, hay una función ahí en el MATLAB. No, esto no es obligatorio, ¿no? Esto le voy a decir como una cuestión, un plus. Seguramente algunos estudiantes podrían incorporar este plus. Ya en los otros paralelos ya tienen pensado hacer alguna cosa así. Hay un plus que se le puede incorporar ahí al MATLAB, que es una vez que ya tengas diseñado el filtro, tú puedes hacer una simulación de introducir una señal a ese filtro y ponerle un osciloscopio a la salida del filtro para que vean cómo es la diferencia entre la señal que entra y la señal que sale. Esa función la tiene el MATLAB también ahí. Bien, esto no se lo estoy diciendo como requisito obligatorio, esto se lo estoy diciendo como sugerencia, como un plus. Con que diseñen los dos filtros ya es suficiente, pero si le ponen ese plus, mejor todavía. ¿Alguna pregunta? Sí, que como más o menos, o sea, puede profundizar un poquito ese tema del plus, por si acaso, saquemos cero. Te estoy diciendo que ahí, bueno, en el video creo que también sale esto. Una vez que ya tú diseñas el filtro, que ya le pones el orden, el método, todo eso, que sabe que el filtro va a funcionar sin ningún problema, se entra a otra ventana que tiene ahí el MATLAB, que es como un simulador, es como un simulink, de hecho es un simulink. Es un simulink que tú armas una pequeña red donde usted le pone son bloquecitos que va poniendo ahí y le va poniendo una señal de entrada. Tienes para escoger algunas señales, por ejemplo, una señal de audio. Bien, tú le puedes meter una señal de audio, todo esto es virtual. Y coges y vas incorporando bloquecitos. El otro bloquecito es el filtro, se lo pone después del bloque, la señal que va a entrar, y al final también tiene ese simulink como un bloque de osciloscopio. En ese osciloscopio se puede ver cuál es el efecto de hacer pasar la señal de audio por dentro del filtro. O sea, cómo cambia. O sea, el osciloscopio, tú puedes poner dos osciloscopios, porque esos son virtuales. Uno para ver cómo es la señal de entrada y otro para ver cómo es la señal que sale del filtro. Y se comparan las dos ventanas, las dos vistas. Esa función también la tiene el MATLAB. Ahí te puedes dar cuenta ya qué pasaría si yo meto una señal en el filtro y cómo sale a la salida del filtro. Yo creo que está ahí en el video. Ya lo voy a revisar y si no, ya les voy a mandar otro link de otro video para que lo vean. ¿Alguna pregunta más adicional? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Nada más? Díganme. En el caso de lunes, para ver si nos podemos coordinar las tutorías. Ya, sí, mándame. ¿Quién me iba a mandar el correo? Pozo, creo. Pozo que me mande el correo, yo le confirmo después el lunes. Si no tengo ningún inconveniente, nos conectamos, por ejemplo, de 5 a 6, podría hacer. Un ratito ahí para ir discutiendo algunos puntos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bien, si no hay nada más, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Nos veríamos la siguiente semana con las actividades de refuerzo académico y paralelamente vamos a ir haciendo las defensas de los grupos. Inge, una pregunta. Diga.
Lo que le mencionaban al correo que le envié sobre el tema de los cuestionarios, no sé si nos podría ayudar con eso. ¿El cuestionario de qué? ¿Qué nos ayuda habilitando el cuestionario de la semana pasada? El de la 14. Sí, Ya, hoy yo le habilito el de la 15 y la 14. ya Inge, muchas gracias. Ya, eso va para más tarde, porque eso empieza desde las 6 de la tarde, por la mañana. Sí, le revisé el otro. Ya Inge, gracias. Bueno, si no hay nada más, ahí vamos a quedar y nos veríamos la siguiente semana, ¿no? Vengan preparados, por favor, con todo el equipamiento para hacer las actividades de refuerzo.